Buenas tardes, mi nombre es María Auxiliadora Cordero, soy arqueóloga y seré la moderadora de este webinar organizado por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. La licenciada Micaela Egas, arqueóloga también, estará moderando la parte de las preguntas más adelante en esta transmisión. Queremos dar una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en Facebook Live y recordarles que en los comentarios podrán ir haciendo preguntas a nuestros invitados. El webinar de hoy tiene como título Alfarería de contextos amazónicos y costeños. En él tenemos el gusto de presentar a dos profesionales, Corey Herman y Ferran Cabrero, quienes nos presentarán sus trabajos de investigación dentro del tema. Este webinar es el noveno de la serie llamada Arqueología del Ecuador hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer a las y los profesionales que llevan a cabo investigaciones en el país. Cada webinar contiene varias presentaciones cortas a fin de mostrar una variedad de trabajos a manera de muestra, mas no intenta hacer una presentación exhaustiva del tema. Estos webinars están destinados no solo a colegas, sino también al público no especializado, incluyendo a maestros, estudiantes, miembros de comunidades y en general a toda persona interesada en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el Ecuador. Los webinars anteriores están colgados en el canal de YouTube del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y en pocos días más también encontrarán ahí el webinar de hoy por si quieren compartirlo. La cerámica o alfarería es el material más estudiado por la arqueología. Ustedes seguro están al tanto de que analizamos vasijas enteras y fragmentos de ellas y las medimos, describimos sus formas, textura de la pasta, colores, decoración y varios otros aspectos. Dependiendo de dónde trabajemos en nuestros proyectos, a veces recuperamos miles de fragmentos, no solo de vasijas, sino de otros artefactos cerámicos como figurinas, torteros o volantes de uso para hacer tejidos, ocarinas y así varios objetos de uso diario o también de uso ritual. ¿Por qué esta dedicación a la alfarería por parte de los arqueólogos? Pues por un lado está que la arcilla es un material que luego de haber sido manejado y dado forma, al ser cocido al fuego se vuelve muy duro y los objetos o los fragmentos de ellos sobreviven en sitios arqueológicos cuando otros materiales ya han desaparecido. Pero aparte de ser un material duradero, la cerámica nos da mucha información acerca de las sociedades que la produjeron. Comúnmente la cerámica se ha estudiado para determinar secuencias cronológicas, como cómo cambió en el tiempo en un lugar o región. Se puede estudiar cómo se fabricaron las vasijas o para qué fueron utilizadas, es decir, cuál fue su función, si es que tiene algún significado simbólico. También se estudia el estilo de la cerámica, que se enfoca más en la decoración y forma de los objetos cerámicos. Es frecuentemente la decoración la que ha permitido delimitar áreas a las que se ha etiquetado como pertenecientes a una u otra cultura, por ejemplo, Valdivia, Caranqui, Huangala, asentadas en un territorio que está definido por la presencia de un determinado estilo o estilos. También permite señalar su ubicación en el tiempo de manera rápida, comparando lo que se encuentra en las excavaciones o prospecciones con lo de otros sitios arqueológicos que tiene el mismo tipo de cerámica y que ya han sido fechados. En general, la cerámica y su estudio, al igual que otros tipos de materiales que investigamos en arqueología, es una herramienta para contestar preguntas acerca de las sociedades pasadas. Las descripciones, fotos y dibujos no tienen tanto valor si no nos cuentan algo acerca de la gente que fabricó estos objetos. Así, hoy tenemos dos ejemplos de investigación relacionada con alfarería
la una del área de Chone, Manabí, y la otra de Río Chico en la Amazonía. Presentamos en primer lugar al magíster Corey Herman, quien presentará el tema Conjuntos cerámicos de la costa manabita en la frontera entre significado y tecnología. Corey es candidato al doctorado en antropología con especialización en arqueología en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Tiene una maestría en antropología, también con especialización en arqueología, en la Universidad del Estado de Colorado, en el mismo país. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos. Es director del proyecto arqueológico Río Grande de Chone, Ecuador. Ha participado en investigaciones arqueológicas en Perú y en el Valle del Río Jama en Manabí, Ecuador, así como en el estado de Guerrero, México. Sus intereses de investigación se enfocan en la complejidad social temprana, cosmología, iconografía, geoarqueología, entre otros temas. Bienvenido, Corey. Damos paso a tu presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y por favor pido mil disculpas, esta es mi primera presentación en español y bueno, vamos a ver. Pero sí, voy a compartir mi pantalla y iniciamos. ¿Ustedes pueden ver? Sí. Ya, ok, listo. Bueno, en arqueología, la cerámica es la cultura material clásica en el estudio de las sociedades complejas. Con respeto y disculpas a mis colegas que estudian la lítica. Restos de cerámica indican comportamientos físicos, pero también implican el estudio de ideología, política, religión e identidad. Cuestiones sobre los valores y prioridades de las sociedades antiguas que mantuvieron esta tecnología siempre y cuando la gente reconozca ambas características. Recolectamos cerámica bajo investigaciones, instalamos piezas por sus características estéticas en exhibiciones y museos, reproducimos motivos o formas para entender su función o su intención y utilizamos piezas icónicas para representar parte de nuestra cultura o identidad. En esta charla presentaré algunas problemáticas de los estudios cerámicos en arqueología. Principalmente me enfocaré en la arqueología de la costa manabita, especialmente en los sitios de San Isidro en el Valle Jama y La Rusa en el Río Grande de Chone, donde se plantean posibilidades de colaboración con comunidades actuales, quienes son las herederas de paisajes y asentamientos arqueológicos. En arqueología, los estudios cerámicos pueden abarcar la interpretación de casi todos los procesos e interacciones, pero el inicio de esta charla presenta dos ejes, la tecnología y el significado, y inicio con la tecnología. Bajo estudios arqueométricos, los arqueólogos han desarrollado una gran diversidad de métodos para el análisis de la cerámica encontrada durante una investigación. Por razones de tiempo abordo brevemente tres métodos utilizados. El primer método es el análisis formal. Este método probablemente es el más familiar por estudiantes de arqueología, especialmente de la costa ecuatoriana. Se procede bajo una matriz de identificando modos o características comunes que se repiten en un conjunto de cerámica, obteniendo medidas físicas de tiesos individuales o modos decorativos. En este análisis se busca reproducir las formas de las vasijas completas para entender su función en el contexto social original. Vinculado en este análisis está el proceso de reconstrucción de la cadena operativa, las etapas de manufactura de artefactos, especialmente cerámica. Estas etapas pasan desde la recolección de materiales, la arcilla, pigmentos, inclusiones, su preparación en recetas que incluyen distintas proporciones de estos materiales, la construcción de la vasija, el proceso de quema o cocción de la vasija, y con un ojo mirando a su uso como artefacto, reutilización, daños y reparación hasta su deposición. La vida de uso del artefacto. Y me encanta siempre este ejemplo de la técnica kintsugi de los japoneses, de cerámica japonés, que amplia francamente esta vida de uso.
El intento de reconstruir la cadena operativa y la vida de uso de artefactos es de reconocer la tela de conexiones entre un artefacto y su ambiente cultural, cómo está afectado por y cómo se afecta a cuerpos humanos, los comportamientos humanos y la transmisión de procesos y normas culturales durante tiempo. Una forma específica de analizar la cadena operativa incluye análisis de petrografía cerámica. Este proceso arqueométrico utiliza microscopía y a veces análisis geoquímicos para investigar la composición y proporción de secciones transversales de tiesos diagnósticos. La petrografía cerámica puede investigar la recolección de materiales y cuando está hecho en concierto con la prospección arqueológica y etnoarqueología, se puede reconocer las fuentes de esos materiales. También se puede hablar sobre cambios y tradición en recetas de cerámica, comunidades de práctica y la construcción de una tradición cerámica. Con estas tres posibilidades de investigación arqueológica sobre la tecnología cerámica, desarrollamos una perspectiva más o menos objetiva o ética, buena para la comparación con otros procesos en distintos lugares del mundo y con la precisión para investigar cambios específicos. Pero desde mi lado, hace falta algo que anima y enriquece nuestro encuentro con los antepasados. Para algunos artesanos, por supuesto, estas recetas, estos comportamientos de cuerpo eran muy importantes. Pero más de que su comportamiento, la pregunta ¿por qué fabricaron vasijas de esta manera? ¿O por qué se comportaron de este modo? Es fascinante e importante para conectar y aprender desde los antepasados. En breve, debemos investigar el significado también. La discusión del significado no es un corriente nuevo en arqueología ni antropología. Discusiones de magia y significado han sido temas centrales desde las primeras etnografías. Y francamente, cada arqueólogo, incluyendo los supuestamente más científicos que consideraron ideología o religión fenómenos marginales para entender culturas antiguas, enfocaron sus estudios en lugares con muchísimo significado, templos, palacios, ciudades o paisajes urbanizados. Realmente, después de la ola procesal en arqueología, los investigadores pueden perseguir estos temas sin prejuicio y nuestro conocimiento se ha enriquecido por este esfuerzo. Por supuesto, la iconografía es un método clásico para reconstruir elementos del significado desde el pasado y afortunadamente la cerámica constituye una clase de artefactos bastante diverso para investigarla. Bajo la matriz de Panofsky o de manera más holística, arqueólogos en concierto con historiadores del arte pueden empezar desde la reconstrucción de una gramática de íconos hacia la elaboración de motivos discretos y temas narrativos. Mientras no podamos navegar a través de esas historias perfectamente, su síntesis nos empodera mucho y podemos conducir la reinterpretación de contextos arqueológicos y nuestra relación con el pasado hacia nuevos lados. La potencia que la cerámica tiene para transmitir de mensajes y significados no solo está en su uso o su iconografía. Se incluye la agencia de estos objetos en la vida de sus usuarios y el contexto de su iconografía en momentos o condiciones particulares. Un ejemplo breve, que es bien útil para discutir acá, sale desde los trabajos de la doctora Brenda Bowser, quien trabajó con las mujeres ceramistas en Conambo, en el oriente del Ecuador. En sus trabajos etnográficos, la comuna de Conambo maneja las alianzas familiares y políticas entre los miembros de los grupos Achuar y Quichua. En esferas públicas, las mujeres no tenían muchas avenidas para ampliar su voz sobre la política. Pero los trabajos de Bowser discuten cómo en la cerámica doméstica fabricada por las mujeres de Conambo se codificó una iconografía que comunica la fuerza o debilidad relativa de estas alianzas y dinámicas políticas. Esto no refleja una comunicación pasiva, sino un diálogo subalterno y bien activo, mediado bajo las narices de los actores supuestamente empoderados. Mientras no propongo necesariamente que los mensajes en el arte siempre representan aspectos similares a los observados por Bowser, cuando investigamos un corpus increíble de motivos abstractos como en Chorrera, por ejemplo, no debemos creer que los mensajes comunicados son marcadores pasivos de identidad étnica. Hay muchísimas posibilidades de que la cerámica sirva como instrumento para manifestar temas políticos,
activados por motivos sociopolíticos o movilizados adentro de historias comunes o clásicas. El caso de Conambo debe reforzar esta sensibilidad. Además, los corrientes grandes de teoría antropológica, especialmente la ola ontológica desde Eduardo Viveros de Castro, Eduardo Kohn y otros etnógrafos, debe llamar nuestra atención y reflexión. En breve, su tesis es que mientras la epistemología occidental es una natura y múltiples culturas, en la Amazonía algunas comunidades actuales categorizan su mundo como una cultura, múltiples naturas. Un ejemplo muy breve para explicar esto es que en este esquema, mientras nosotros vemos un tapir rumiando por la orilla del río, el tapir ve su finca y su choza. Parte del poder del chamán está basado en su habilidad de cambiar su natura, su perspectiva, especialmente al jaguar. Solo menciono esta ontología alternativa para elaborar la magnitud del problema en que nos enfrenta y la posibilidad de que estamos interpretando con lentes imprecisos. En breve, otro mundo es posible y debemos mantener siempre la posibilidad de que había mundos diferentes en el pasado que no mantuvieron nuestros valores, categorías o prioridades. Mi interés en la cerámica chorera y la gente que fabricó esta tradición magnífica está en la unión entre la tecnología y el significado, una síntesis que realmente todavía está divorciada entre los dominios de arqueología por el lado tecnológico y la historia del arte por el lado del significado. Ambos lados necesitan el contexto social, investigado con cuidado en arqueología y antropología, para unirse con los intereses de las comunidades actuales y los herederos de sus paisajes. Mientras mis investigaciones todavía se encuentran en una etapa preliminar y mi carrera está bien joven, espero que los ejemplos y problemáticas siguientes prueben la potencia de esta unión. El primer caso que muestro sale desde el Valle del Río Jama en San Isidro, investigado desde los 80s por el equipo de James Seidler y Deborah Pearsall. Uno de los estudiantes que trabajó allá, Evan Engwall, investigó el sitio Dos Caminos, al suroeste del pueblo actual. Desde recolección y algunas unidades hecho en la orilla del río Cangrejo y al lado, Engwall y su equipo encontró 2 pozos en forma de campana, llenos de basura que incluyó obsidiana, restos de animales y plantas y mucha cerámica. Fechas radiocarbónicas que salieron desde ambos pozos ubican el uso de este contexto en más o menos 2930, más o menos 80 años antes de presente, y cuando esta fecha está calibrado es más o menos 1100 antes de Cristo. Este conjunto de cerámica fue en el enfoque primario de mi maestría, que está ahora disponible gratis en inglés y con planes de traducción en español que están en proceso también. La colección de cerámica, analizada bajo un análisis modal, fue incorporado en más que 10 tipos de vasijas distintas y representa un ensamblaje del estilo tabuchila, una variante posiblemente, una variante regional de la tradición chorera, específicamente Tabuchila I, su fase más temprana. Contextos posiblemente domésticos encontrados durante excavaciones revelaron piezas de diámetros relativamente pequeños, como 20 centímetros en diámetro, pero los pozos tenían mucho más ejemplos de vasijas masivas, cuencos abiertos súper grandes de como 40 centímetros, jarras y ollas de gran tamaño por almacén de alimentos, y con diseños complicados y abstractos y con pastas finas. En concierto con otros artefactos y en comparación con otros conjuntos desde los Andes, especialmente de los trabajos de Warren de Boer con los Shipibo, yo interpreto que estos pozos son la basura desde grandes fiestas entre comunidades chorera de esta región de la costa. Había mucho maíz, posible indicación de la chicha, restos de muchos peces del mar, traídos desde el litoral a 20 kilómetros de distancia, múltiples ejemplos de orejeras, posiblemente como parte de rituales de aculturación o celebración con la gente presente, y vínculos con la sierra desde algunas fuentes obsidianas con las comunas que intercambió esta roca útil y elegante. Este primer encuentro para mí con la cerámica chorera me impulsó a perseguir una carrera para entender y conocer las sociedades que fabricaron esta tradición, especialmente desde un lado holístico y a veces francamente básico.
Para utilizar el ejemplo de la cultura Valdivia, los arqueólogos de Real Alto, Loma Alta y Buen Suceso, entre otros, lograron mucha información sobre el comportamiento de esos agricultores y artesanos tempranos. No tenemos la misma información desde la cultura chorera. Hay detalles desde los trabajos de Jonathan Damp, Amelia Sánchez y otros en el Parque Los Amanes en Guayaquil, y detalles sugestivos desde otros sitios como en Peñón del Río y desde los trabajos de Evan Engwall. Pero realmente nos falta una aldea o asentamiento sustancialmente investigado de la cultura chorera. Bajo esta problemática, estoy en el proceso, todavía en sus primeros años, de ampliar un proyecto arqueológico en la zona del Río Grande de Chone. Esta zona siempre ha ocupado una posición de una frontera cultural entre las culturas de Jamacuaque, Bahía, Manteño y Milagro Quevedo, pero aún falta investigación más precisa. La geografía del paisaje justamente se manifiesta como un cruce en el país. Pero desde la perspectiva arqueológica, fronteras y cruces no son áreas marginales en expresión cultural. Normalmente son zonas llenas de comunidades intercambiando, encontrando, peleando y afirmando su identidad en términos políticos, sociales y religiosos. También uno de mis intereses está basado en la experiencia y las consecuencias de erupciones de volcanes en trayectorias de historia y sociedad. Desde los estudios de Isaacson y Zeidler, tenemos una mejor idea con el ejemplo del Jama para la costa de Manabí, pero debemos refinar y complicar este caso con más estudios. Con mi contraparte ecuatoriana, el quiteño Robert Andrade Berresoto, iniciemos una temporada de prospección y reconocimiento en 2018. Este identificó como 40 sitios arqueológicos en un mes de trabajo. El año pasado, regresemos con un equipo en concierto con algunas comunas de la zona en una excavación de un sitio en la Ñarusa, que está al noreste de ese grupo de sitios. Desde los trabajos de la primera temporada de excavación y prospección, logramos identificar la presencia, por lo menos de la primera, de distintas fases de ocupación para la zona, incluyendo las fases Piquigua de Valdivia, Tabuchila de Chorera y fases contemporáneas de Bahía y Jamacuaque. Y muestro aquí algunos ejemplos bien preliminarios solo de fotos de los últimos días de excavación. Pero yo veo ejemplos de fases bien de Valdivia, fases transicionales entre Valdivia y Chorera, y también en otros ejemplos, esos algunos más ejemplos de posible de Chorera, incluyendo este súper interesante ejemplo con este ojo de tal vez un serpiente o algo así. Y también aquí está algunos ejemplos de cerámica un poco más tardío, como Jamacuaque temprano o tal vez Bahía. Por la última de Jamacuaque, las excavaciones encontraron la esquina de una estructura doméstica con restos de un fogón posiblemente usado para cocinar. Puedes verlo en el perfil, esta etapa por abajo, totalmente debajo de todos esos otros. Número 5 ahí. La próxima temporada de campo, intentaremos investigar un sitio que podría ser un asentamiento con componentes Valdivia, Chorera y Jamacuaque, con gran potencial para investigar los cambios entre estas ocupaciones. Desafortunadamente, la emergencia global de COVID ha detenido los análisis cerámicos que necesitamos para probar algunas de nuestras hipótesis. Eso es porque mis fotos están bien preliminarias, porque no he tomado la oportunidad de regresar a Chone. Te extraño mucho, Chone. Pero estamos enfrentando algunos temas que se relacionan con la cerámica específicamente. En la iconografía chorera hay un cierto cambio desde la naturaleza de Chorera hacia la presencia de seres mitológicos, chamanes con serpientes, híbridos y en algunas interpretaciones líderes políticos en la cerámica de Jamacuaque y Bahía. ¿Qué significa este cambio? Erupciones del volcán Pululahua en 467 a.C. u otros eventos de Huayna probablemente propiciaron migración entre zonas y las comunidades afectadas
necesitaron evaluar la posibilidad de abandono de sus tierras y la dependencia en otras comunas vinculadas por alianzas de familia, política o espíritu. Si tenemos cambios en comunidades, etnogénesis, destrucción o atomización de comunas antiguas, ¿cómo se manejó la cosmovisión, valores y percepciones de la gente de la costa en Chone? ¿Cómo se cambiaron su modo de vida para acomodar refugiados? Cuando preguntamos sobre cuestiones tan grandes así, necesitamos mantener nuestros ojos abiertos por los lados de tecnología y significado. Si utilizamos técnicas como petrografía o si reconstruimos la cadena operativa, podemos preguntar si había cambios en comunidades de práctica entre esas culturas en transición. Si había cambios en recolección o reconocimiento de fuentes por arcilla o en obtención de materias primas por una matriz excelente. Si las labores de la gente cambiaron por tecnologías en cerámica más útiles o tal vez rústicas, ¿dónde vemos cambios por prioridades más importantes? Algo sobre lo que debemos prestar atención es en el contexto más grande de la cerámica. Por el ejemplo de los salmanes, el equipo ya encontró algunos computadores en su lugar original, implicando que estos son sillas. Si encontramos objetos completos o rotos in situ, tendremos una idea mejor sobre su contribución al ambiente construido de actividades y comportamientos y podemos construir una idea de cambios en estos ambientes construidos. Pero para terminar este papel me gustaría hablar y preguntar cómo podemos ampliar un enfoque comunitario basado en valores y empoderando a las comunas para conservar, investigar y entender la herencia cultural y su patrimonio. Todavía estamos en días tempranos en este proyecto, pero por supuesto estamos hablando sobre difusión de resultados. Este es lo básico, que hablamos con la comuna afectada y mantengamos un espacio abierto por visitas desde cualquier persona de la comuna, una puerta abierta. Difusión por escuelas, por supuesto. Otras posibilidades incluyen una ampliación de una base de datos abierta desde, por ejemplo, opencontext.org. Esta es una website que puede ampliar toda su base de datos y está abierto a todo el mundo. Y ya está hecho por otros ejemplos en Buen Suceso con el proyecto de doctora Sara Ro. Brindando entrenamiento en los principios de arqueometría e involucración de artesanos que interesan en los materiales desde enfoques sociales, tecnológicos, ideológicos. Hay oportunidades de participación comunitaria en el encuentro, difusión de materias básicas para documentación, tal vez una aplicación o algo así que alguien puede entrar a fotos desde una cámara y pueden identificar eso por difusión y protección después. Puntos GPS tal vez están disponibles con teléfono, ¿no? Todo esto puede recuperar información de contextos arqueológicos y también incluir a la comuna en las reflexiones sobre su paisaje y cómo se relacionan con su ambiente en nuevas o viejas maneras. La idea es compartir la información, los éxitos, la propiedad de esta herencia común. Se depende en lo que la comuna decide. Algunos métodos involucran una identidad y amistad comunal, compartiendo información sobre tierra que muchas veces es privada, y algunas veces ese tiene fronteras sociopolíticas, partes de la comuna que tal vez no quieren cooperar entre familias o sectores de la zona. Vinculado con esto es la participación activa de gente lo que interesa en arqueología, ganando los ojos o sentido de reconocer rasgos arqueológicos en el campo. No necesita papeles para reconocerlos. Y francamente, este es uno de los trabajos que yo quiero ampliar en la zona. El reconocimiento de que nuestros éxitos están basados y ayudados por los antepasados, si tenemos vínculos de sangre o de identidad o no, es algo increíble. Pero sobre todo, debemos reconocer que estos éxitos están fundados por la comuna actual. Muchas gracias a su atención. Muy bien, muchas gracias, Corey, por tu participación. Antes que nada, quisiera recordarles a quienes nos acompañan en Facebook Live que ya pueden empezar a poner sus preguntas en los comentarios al video en vivo. Al final de las dos presentaciones se contestarán las respuestas, se darán las respuestas. Ahora pasamos a nuestro segundo invitado,
es el doctor Ferran Cabrero, quien nos hablará de Río Chico, Preludio a Tezulay. Ferran es profesor investigador titular de la Universidad Estatal Amazónica, es doctor en arqueología prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona, es sociólogo por la Universidad de Barcelona, tiene diplomados en cooperación internacional, en cultura de paz y resolución de conflictos y en estudios culturales. Ha trabajado en la UNESCO de Cataluña como oficial de programa y en PNUD de Nueva York como experto regional en América Latina y el Caribe. Tiene intereses de investigación en movimientos sociales, gestión cultural y arqueología amazónica. Y nos dice que es un apasionado de la Amazonía y sus causas. Gracias por acompañarnos, Ferran. Tienes la palabra. Gracias, María Auxi, y a todos los presentes. Un cordial saludo. Entonces voy a empezar con la presentación. Vamos a ver. Ya. Bueno. El título es Río Chico, es el sitio que hemos estado investigando en los años 2017-2018, Tezulay, porque bueno, da unas fechas un poco anteriores a este sitio, que es más conocido, evidentemente, que ha sido excavado previamente por varios investigadores. El sitio Río Chico está en la provincia de Pastaza, ¿no? En la Amazonía centroecuatoriana, cerca de Tezulay, y con vistas a estas magníficas vistas del volcán Sangay. Y por cierto, hoy sería difícil verlo de esta forma. Ya saben que erupcionó, ya que toda esta nieve de momento no se puede ver. Bueno, los antecedentes en la zona de investigaciones está el reconocimiento arqueológico en las tolas, propiamente de Tezulay, de Rocío Murillo, estamos hablando del 2006, reportó 44 tolas, aparentemente una función habitacional. Se reportaron caminos empedrados, y algunos canales, ¿no? La investigación que hicieron Josefina Vázquez, estamos hablando ya del año 2010, barrios, ¿no? En Tezulay, fecharon aproximadamente en unos 2.490 años antes del presente. Y bueno, hablaban después iba diciendo, zona, están los trabajos de Rostein, publicados en el 2012. Disculpa, Ferran. Sí, ¿me están escuchando? Te escuchamos, pero se paró tu ¿cómo se llama? Presentación. Paró tu presentación. Íbamos por aquí, ¿no? Íbamos por las investigaciones de Rostein publicadas en el 2012. Habla también en la zona de pequeñas tolas. Él habla que en realidad esas tolas, de hecho, no serían elaboradas por las personas, por los seres humanos, sino básicamente son un tipo de hammocks de relieves naturales, ¿no? Con todo y que algunas tolas o hammocks han sido acondicionados por el hombre, ¿no? Entonces, él investiga dos sitios cercanos, que es Pambay y Colina Moravia, y los fecha de forma un poco anterior a Tezulay, ¿no?
especialmente hay dos fechados, uno del formativo y el otro del desarrollo regional. Nuestro trabajo, bueno, se da cerca de Puyo, Aquí está el mapa, hay algunas imágenes satelitales. Aquí está la distancia del sitio del polígono de protección de Tesulay. Estamos aproximadamente a unos 3 kilómetros. Este es el cronograma, ¿no?, de trabajo, fines del 2017 y 2018. Hay todo un reconocimiento, consultas a la asociación que ahora tiene la propiedad de los terrenos, las prospecciones preliminares, etcétera. Y todo el trabajo con los estudiantes, ¿no? Trabajamos con varios paralelos de la asignatura o materia de antropología. Hay varias materias que muchas veces han dado para trabajar arqueología, ya sea antropología en sí, antropología y diálogo de saberes, antropología cultural. Pues con estos estudiantes hemos trabajado. Aquí las excavaciones, aquí los grupos de estudiantes exultantes después de las jornadas laborales, bueno, de trabajo y estudio. A ver, el sitio en sí es una lástima y suele pasar a menudo. Actualmente prácticamente no existe, ¿no? Es un sitio que estuvimos a tiempo antes de que, como se ve en la remoción de tierras, la nivelación, arriba a la derecha, es una zona que va a ser edificada, ¿no? Por una cooperativa. Entonces ya estamos perdiendo ya el sitio, ¿no? Aquí hay más imágenes de todo el trabajo de campo y de laboratorio. Hacemos siempre un trabajo colaborativo, ¿no? Con la comunidad, con el museo, colaboramos a nivel, bueno, proporcionamos entonces los estudios, el material cultural al museo y ayudamos a incrementar la colección, ¿no? A la derecha están todas las imágenes del museo. El museo recientemente se remodeló, así que no se ve de la forma en como se veía en el 2017. Son imágenes hechos con dron del sitio. Aquí pueden ver, bueno, la carreterita. El sitio es lo que se ve un poco más en la parte baja de la fotografía. Aquí, en otra distancia y subrayando el lugar, aquí se empiezan a ver las tolas, ¿no? Bueno, es un sitio que cuando empezamos, realmente no pensábamos encontrar, bueno, tolas cercanas porque es bastante llano y después efectivamente ya había habido un trabajo de nivelación en algunos casos, ¿no? Pero pudimos identificar finalmente estas elevaciones aquí con otro tipo de imágenes. Aquí otro tipo de perspectiva del sitio, aquí con las tolas. Aquí parte de los perfiles de suelo que trabajamos con un geólogo. Es un tipo de tierra realmente muy buena para el cultivo, gris, andosol, ¿no? En la zona existen otro tipo de tierras, pero lo más curioso e interesante es de que donde escogieron habitar, evidentemente era un buen lugar, ¿no? Esta zona de Umbrica andosol, en comparación con las tierras más férricas, férrica crisol, etcétera, ¿no? Son los primeros, bueno, una muestra de fragmentos.
se recolectaron alrededor de 1000 fragmentos, unas piezas que vamos a ver ahora. Aquí es parte de una investigación que hizo una alumna. Ya vamos a citar en los agradecimientos todas las personas que colaboraron. Y ella hizo una investigación en base a la cerámica sobre la temperatura de cocción de las cerámicas, ¿no? Vamos a ver a futuro cómo lo podemos trasladar a una explicación arqueológica, antropológica, sobre todo con comparación de temperaturas de cocción y hacer algún tipo de agrupaciones, ¿no? Y tienen temperaturas de cocción que van desde los 600 hasta los 1050 grados, ¿no? Y a la derecha incluso hay una menos de 450 y hasta unos 850. Estas son algunas de las piezas encontradas. Es realmente curioso en la zona. Hay algún tipo de diseño, el de la cerámica del centro, que bueno, se puede ser identificado en algún tipo de cerámica más hacia Morona, Santiago, y el de la derecha con rasgos antropomorfos, pues que sería más de la sierra, ¿no? Como de la cultura purúa. ¿Qué más? Bueno, este es estos son el porcentaje de los tipos de almidones, ¿no? Que dio en el análisis de laboratorio. Vean el maíz, un 12%. Esto es interesantísimo, ¿no? A veces como indicador, de acuerdo a la tradición de la bibliografía arqueológica, el papel del maíz en ser uno de los indicadores de grandes poblaciones y de asentamiento. Aquí está en un 12%. Vean, ¿no? La diferencia con la yuca al final, un 1%, ¿no? En los análisis que hicimos del material cultural. Oca amarilla, 1%, amaranto, flecha de agua, ¿no? Tipo de rizoma acuático. Ají, eso es interesantísimo, ¿eh? Encontramos ají. Es un dato importantísimo. Y camote, un 5%. Este es el porcentaje de macronutrientes, ¿no? Vean, aquí está carbohidratos, 46, lípidos, 42 y proteínas, aminoácidos, 12%. A ver, aquí en el análisis que se hizo de laboratorio, había una primera aproximación que decía algo así, decía, a ver, esta gente no estaba, su alimentación no era del todo equilibrada, porque de acuerdo a los porcentajes actuales, hay un porcentaje de carbohidratos, de lípidos y de proteínas que no se ajustan. Bueno, si uno lo ve con un poco de más detalle, son porcentajes mínimos de variación. O sea, en el fondo, yo creo que esta gente tenía muy buena alimentación. Muy buena alimentación. Es verdad, quizás hay un 3% de proteína que dicen, no, tiene que ser 15%. Bueno, es un margen de error que nos lo podemos permitir. En todo caso, incluso que tenían que tener más carbohidratos y menos grasas. Bueno, pero ¿para qué sirven los carbohidratos? Para dar energía. Tú lo puedes suplir con algunas grasas. Y entonces dicen, no, pero son demasiadas grasas y pueden ser malas para el organismo. Bueno, depende de las grasas. No todas las grasas son malas. Y de hecho en la Amazonía encontramos grasas vegetales de palmeras que no creo que sean malas para la salud. Entonces, en definitiva, en los análisis de macronutrientes y de almidón, y bueno, y después lo de almidones que hemos visto,
realmente para mí tenían una alimentación muy buena, ¿no? Hemos hablado de gran población, estoy hablando de una alimentación equilibrada. Algunas conclusiones. A ver, todo esto estamos hablando de una investigación, como se dice, en progreso, ¿eh? Pero algunas conclusiones que podemos sacar. Es importante el sitio por varias cosas. Primero, es un sitio multicomponente. Estoy hablando que tiene 3 o más periodos culturales distinguibles. Después, que es único en la zona, ¿no? En haberse encontrado esta pieza cerámica de olla antropomorfa, que posiblemente cultura purúa y que podría evidenciar pues, los intercambios a larga distancia con la sierra. Interesante. La principal fuente de carbohidratos de los habitantes del sitio estaba basada en maíz, como decía, importantísimo como indicador, camote, seguido de la flecha de agua, amaranto, oca amarilla, yuca. Yuca muy poco, curioso, es todo lo contrario que sucede hoy en día. También se pudo encontrar la presencia importante de ají, ¿no? Después, el sitio es el sitio que hemos encontrado con la fecha más antigua, ¿no? De la provincia de Pastaza, casi 2000 años antes del presente. Es anterior, es bastante anterior a los fechamientos que teníamos de Tesulay. Está por ahí un poco antes de los fechamientos que pone Rostein en sus investigaciones. Bueno, lo inserta en el periodo formativo y entonces entra en todos estos sitios monumentales de la Amazonía, ¿no? Con pirámides, olas, dispuestas de forma circular, las elevaciones de casas presumiblemente era para evitar inundaciones y alrededor un suelo súper fértil, ¿no? Eso es lo que les podemos contar de momento de las investigaciones. Yo quiero dar bueno, los agradecimientos. Esto es un trabajo en equipo. Ahí ha participado bueno, Edwin Aguirre, mi colega, el director del museo, Marta Romero, que algunos de los que estarán viendo la presentación conocen por su trabajo de laboratorio. Simon Leib, geólogo alemán, colaboró, María Sol Plaza también, Terry Wayne Miller, realmente importante su trabajo. Terry ya falleció, pero en todo caso, bueno, pues agradecer el trabajo que hizo y lástima que no pudiéramos continuar. Pepe Ortiz Aguilú, Johanna Alexandra Ramírez Bustamante, decía la estudiante de química, hizo todos los análisis de cocción cerámica. Vamos a ver a dónde nos llevan. Esto es un camino, creo, largo por recorrer. Continuamos estudiando el sitio. Por lo menos, digamos, lo que tenemos para el laboratorio. Henry Navarrete, por todos los mapas. Y bueno, también tengo que agradecer alguna colaboración de Florencio Delgado. Todo esto, porque quiero subrayar, y esto será bueno, todos los que estamos trabajando en ciencias sociales. A ver si se me ve, a ver dónde estamos aquí. A ver, para dejar de compartir. Bueno, quiero subrayar que de hecho la investigación prácticamente se hizo con muy poco financiamiento, ¿no? Muy poco financiamiento. Y eso tiene mucho que ver con el estado de la investigación en el mundo, con el estado de la investigación en Latinoamérica, con el estado de la investigación en Ecuador, y que fue realmente toda esa colaboración interinstitucional la que permitió hacer el trabajo que están viendo. Eso sería. Gracias. Bueno, muchas gracias a Cory y Ferran. Ahorita vamos a pasar al espacio de las preguntas.
Entonces, primero tenemos un saludo por parte de Josefina Vázquez para ambos. Y tenemos una pregunta aquí de parte de Josefina. Estimado Ferran, lindo trabajo. Por favor, ¿podrías contarnos de qué artefactos se tomaron las muestras paleobotánicas identificadas en Río Chico? Un momento que estoy viendo cómo pongo la cámara, disculpen. A ver un momento que no se ve. Bueno, en fin. Por favor, Micaela, entonces la pregunta era de Josefina y de dónde, disculpa, saqué las muestras para análisis paleobotánico. ¿Es eso? No tienes audio, Micaela, también. Ahí. Ahí sí. Menciona de dónde tomaron las muestras paleobotánicas identificadas en Río Chico. No, bueno, esto fue en base a... fueron muestras, de hecho fueron muestras de las ollas, ¿no? Bueno, de las ollas y los fragmentos, básicamente. Son de los compuestos que quedaron en las paredes de las ollas. De eso es de lo que se sacó la información, ¿no? Sí. Bueno, con toda esa tecnología que tienen en el laboratorio y la metodología de bioindicadores, a partir de ahí se sacó la información. Listo, muchas gracias. Y ahora igual de parte de Josefina para Cory, dice, primero espero que puedas volver pronto a Chone y por favor cuéntanos cuáles comunidades de alfareros conociste ahora en el Valle de Río Grande, cerca de Chone. Gracias, Josefina, por esta pregunta. Al momento yo personalmente no conozco alfareros actuales de Chone. Tengo confianza que están ahí, pero no hemos encontrado a ellos al momento. Pero ya estoy con confianza que en los próximos años, con más prospección, con más hablando con las comunas, que podemos investigar estas ideas sobre especialmente fuentes de arcilla actuales y de comparar entre esas partes y los del pasado. Ustedes les cuento que también una de las partes interesantes del sitio Laña Rusa, donde excavemos, es que la dueña, doña Ericedeño, me dice que hay una fuente de arcilla que está como 150 metros afuera de nuestra zona de excavación, un poco más cerca del río Sánchez. Y justo que necesitamos algunas semanas de prospección solo por estas fuentes de arcilla, pero es súper importante para ampliar nuestro conocimiento del paisaje completo, ¿no? No solo de asentamientos, pero también esas fuentes. Sí, gracias. Buena esa pregunta. Listo, no tenemos más preguntas, pero si es que alguien quiere preguntar por ahora para aclarar alguna duda, estamos esperando. Yo quería, Micaela, solo comentar por la pregunta de Josefina y otras preguntas que puedan haber. A ver, es una investigación, como decía, en proceso, ¿no? No hemos tenido unos resultados, un informe de laboratorio muy preliminar, ¿no? De momento no son los resultados del laboratorio, digamos, un informe. Esto es solo una información, como quien dice, bueno, superficial de un primer momento, ¿no? El informe esperamos tenerlo en los próximos meses y evidentemente se van a ampliar las conclusiones del sitio, ¿no? Tenemos que regresar igualmente. Esto de la pandemia nos retrasó en algunas cosas. Yo esperaría que a finales del 2021, si todo va bien, podamos tener unas conclusiones y unos datos un poco más concretos, ¿no? Eso.
Ya, por mi parte quería preguntarles a los dos que nos cuenten un poquito más de cómo se involucran con las comunidades con las que trabajan, porque eso me pareció súper interesante y personalmente es lo que a mí me gusta, la arqueología comunitaria. Entonces quisiera que me cuenten un poquito más de cómo lo trabajan ustedes en sus proyectos. Por mi lado, todavía este es un proceso estoy aprendiendo cómo hacer esto, sí, pero desde mi lado es algo almost más que básico, es ético, ¿no? Es bien importante que yo, por mi parte, especialmente como un gringo, yo soy un huésped, un visitante al país. Y mientras yo investigo estas culturas antiguas, por mi parte de investigación, por mis intereses, realmente soy huésped en estos lados, en estos paisajes, y por eso siempre mi idea es de mantener una puerta abierta con cualquier personas quien tienen interés en esas preguntas, esos problemas. Es un proceso de que ya, te cuento, Micaela, que ya encontramos alguna gente que quieren aprender más sobre la arqueología, sobre sus técnicos, sobre el reconocimiento, y justo hay muchas más personas, yo supongo, que están en la zona que no hemos conocido, ¿sí? Y por esto, por mi parte, desde prospección, mi prospección es una mitad prospección arqueológica y la otra mitad es prospección actual, ¿no? De la gente que están ahí, hablando con ellos, buscando sobre sus problemas, sus quejas, o cualquier, ¿no? Ese es un proceso social. Um, y también te cuento que justamente por el Río Grande de Chone, al momento está un poco tiene algunos problemas con el problema de ¿cómo se dice? El Río Grande de Chone tiene una dam multipropósito, ¿sí? Un embarque que está totalmente lleno de agua, como 30 metros de agua de su parte inferior del valle. Y ese es uno de esos proyectos de desarrollo moderno del país, pero también se afecta a muchas comunas de la zona, ¿no? Y desde esta parte hay mucha gente que no tiene su tierra, que no tiene el dinero para pagar por esa tierra, y hay mucha afectación por eso profundo. Y justo que mi problema original fue, yo quiero investigar desastres del pasado, pero yo encontré un desastre en proceso, justo. Y por eso yo veo esto como algo de empoderización, ¿no? Hay que empoderarnos la gente de ver que esos recursos culturales son algo de proteger, algo de investigar y algo que puede realmente puede mejorar su situación, ¿no? No sé si es sobre ejes de turismo, no sé si ejes de eso, pero estamos en conversación constante con esas comunas cuando estamos en la zona. Listo, muchas gracias, George. Ferran. Nos toca trabajar a nosotros con la comunidad y no lo digo con pesar, sino que estamos ahí. Muchos de los estudiantes bueno, son de la zona, son amazónicos. Tenemos incluso un alto porcentaje de estudiantes que se autoidentifican como indígenas. Algunos acaban siendo hijos de dirigentes indígenas de la zona. Entonces nuestro trabajo acaba siendo, cuando vamos al campo, bastante comprometido con la gente que está ahí, porque es la misma gente pues, que incluso está como estudiante, ¿no? Los hijos de comuneros, hijos de dirigentes. Es la primera generación que ve con ilusión tener un título de tercer nivel. Y sí, de acuerdo a la pregunta, Micaela, sí, bueno, utilizamos pues, metodología de la IAP, investigación en acción participativa, que viene de los años 70, incluso desde Colombia, o incluso algunos elementos en la pedagogía del oprimido de Freire, que viene de Brasil. Agarramos elementos de estas teorías, de estas metodologías más aplicadas, comunitarias, consensuales, pero no siempre es posible, ¿no?
A veces son fincas privadas. Nos ha pasado alguna vez que efectivamente la primera aproximación la gente tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, escucha temas de patrimonio y ya cree que le van a confiscar el terreno. Es normal, es normal. Entonces hay todo un proceso de diálogo. No voy a contar los problemas que ha habido en Tesulaya. Otra gente del INPC les puede explicar, pero es un proceso largo de diálogo con la comunidad. Y el conocimiento que sale, pues lo valioso es que es un conocimiento local, ¿no? Para mí todo conocimiento científico es local. Es conocimiento local que tiene que ponerse en diálogo con otros conocimientos locales. Ahora, si la pregunta iba en la dirección más ideológica, y yo lo he dicho alguna otra vez, aunque tenemos nuestros marcos teóricos, intentamos que esos marcos no nos condicionen. Es decir, si vamos al terreno y vemos que esos marcos no sirven, los agarramos y los botamos a la basura y agarramos otros. Es decir, que la teoría no vaya en contra o que las perspectivas ideológicas no vayan en contra de un trabajo riguroso para comprender la realidad, que al final es lo que creo que en lo que todos estamos trabajando, comprender situaciones, aunque sean del pasado, y eso es lo que crea ilusión y nos maravilla de alguna forma. Si estamos muy condicionados por camisas de fuerzas ideológicas, yo creo que la comprensión de la realidad no es tan acertada. Tengo otro comentario pequeño también que yo estoy pensando mientras Ferran está hablando. Y es sobre especialmente difusión, ¿no? En este contexto de la pandemia. Francamente, no tengo una respuesta de esta pregunta grandísima, pero justo les cuento que tengo algunas relaciones buenas con algunos profesores de la zona y intentemos de ampliar un plan de hablar con algunos colegios, algunas escuelas, tal vez pasos al campo, ¿no? Ese es justo nuestro proyecto está en los años primeros, no hemos hecho mucho de esto, pero siempre está parte de nuestra intención, ¿no? De hablar con niños sobre este pasado, ¿no? Esa historia que está debajo de sus pies. Pero con la pandemia necesitamos ampliar nuevas soluciones. No sé espero que no todos son desde Zoom, pero por lo menos Zoom es una buena estrategia, ¿no? De hablar con distintas comunidades, con el público, con colegios, con todo esto. Y eso es algo que aquí debemos pensar mucho y mantenemos algo activo, ¿no? Sí, muchas gracias por su explicación. Estuvo súper chévere. Y para finalizar tenemos un comentario de Telmo Egas que nos dice: muy buenos temas que despiertan el interés por conocer o recordar lo que nos enseñaron en la escuela y colegio. Lo recibí muy superficial. Me parece súper interesante esos comentarios, ya que es verdad, en nuestras escuelas o colegios no nos enseñan muchas veces estos temas con profundidad. Entonces, la charla nos ayuda mucho para las personas que no conocen sobre el tema. Entonces, creo que sí es importante hacer este tipo de charlas como lo estamos haciendo para continuar con estos conocimientos. No sé si quieran agregar algo más, tal vez. No, estoy de acuerdo. Tal vez, bueno, yo me desconecté por un momentito, algo pasó con mi computadora, estoy en el teléfono y solamente quería decir que, bueno, Ferran o Corey, ¿tienen algo más que aumentar o ya estamos bien? Bueno, yo solo subrayaría, no sé si antes se me ha escuchado porque también pasaba algo con la cámara, no veía que estaban presentes, veía solo lo que tengo en el texto y tal, pero bueno, yo quería subrayar esto, ¿no? Del financiamiento para las universidades, para la ciencia en general. Bueno, la ciencia queda así como muy duro, ¿no? Para las investigaciones, para la universidad, estamos viendo que siempre hay alguna excusa. Que si esto no es tan importante, que si la cultura, bueno, esto es algo
más superficial, o que ahora hay crisis económica, o que ahora viene el COVID. Siempre hay alguna excusa, ¿no? Y la verdad es que es una lástima, porque uno acaba haciendo investigaciones, pues bueno, con lo que cuenta en el momento, y después ve que algunos otros sectores, pues bueno, pues ahí se malgastan recursos. En todo caso, bueno, esperaría que, ya que estamos por un cambio también político, etcétera, que a futuro se reforzara el apoyo a las universidades, ¿no? Eso sería. Ya, muchas gracias. Gracias por esos comentarios finales también. Hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias a nuestros participantes, tanto a quienes han expuesto sus trabajos hoy, como a quienes realizaron las preguntas y nos acompañaron en este webinar. Gracias también a mi comoderadora, Micaela Egas. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Les esperamos entonces en 2 semanas más en un nuevo webinar de la serie Arqueología del Ecuador hoy. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta pronto.